tengo un montón de pestañas abiertas. La primera ley o regla de la que vamos a hablar va a ser la regla de los tercios. ¿Han escuchado hablar de la ley de los tercios? Sí. Bien, la ley de los... ¿No? La ley de los tercios dice... No, bien. Bueno. ¿Qué nos indica la ley de los tercios? Generalmente nosotros cuando encuadramos un objeto o un elemento, por lo general, desconociendo muchas de las leyes de percepción, lo que hacemos es ubicar nuestro elemento en el centro de la escena, ¿sí? Como en este momento yo estoy en cámara, yo estoy en el medio de la escena. ¿Por qué? Porque se entiende que el sistema visual del espectador va a ir ahí y se tiene que concentrar en ese punto, ¿sí? ¿Qué nos indica la ley de los tercios? Nos dice que esta manera de componer es una manera de componer que tiene poco dinamismo y que no ayuda a un recorrido visual con mayor ritmo, ¿sí? ¿Qué nos invita a hacer la ley de los tercios? Es esto. Nos dice que, les voy a presentar ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Ahora sí. Bien, ahí está. La ley de los tercios nos indica que tenemos que dividir el encuadre en 3 tercios horizontales y verticales, y que para hacer más atractivo la imagen o lo que estamos componiendo, vamos a ubicar nuestro elemento o nuestro motivo a destacar en alguna de las intersecciones de esas líneas que forman los tercios, en estos puntos que se ven como rojos, ¿sí? Yo puse regla de los tercios en internet para mostrarle imágenes y aparecen siempre estas cuadrículas, que en realidad son tercios, con estos puntos destacados. Esto es lo que se conoce como puntos fuertes o puntos áureos, ¿sí? Y nos indica la ley de los tercios o la regla de los tercios que para destacar un elemento lo que hay que hacer es colocarlo en alguno de estos puntos. Si nosotros vemos ejemplos, acá, los que están ya subidos, vamos a ver que la mayoría, todos en realidad, están ubicados en los puntos áureos o los puntos fuertes de la imagen. Eso es lo que indica esta ley, que por una cuestión de percepción va a ser mejor siempre encuadrar o colocar alguno de los elementos que queremos destacar en la intersección de esos puntos fuertes o puntos áureos. Muchas de las cámaras y muchos de los teléfonos tienen para activar lo que se conoce como cuadrícula, que es justamente esta guía de líneas para, digamos, hacer un mejor trabajo siguiendo la línea de la regla de los tercios. Si se fijan acá, todas estas composiciones cumplen con la regla de los tercios. Esa es la primera regla, la ley madre, si se quiere, de composición fotográfica. Es importante destacar que nosotros, cuando encuadramos, y me pasa con los trabajos que ustedes me presentan, como estamos acostumbrados a trabajar con el teléfono, muchos de nuestros encuadres son verticales, ¿sí? Esta regla o esta ley se cumple tanto para encuadres verticales como para encuadres horizontales.
Y resumiendo, lo que dice es que cuando estemos ante un motivo y necesitemos destacar algún elemento de ese motivo, tenemos que ubicarlo en la intersección de esas dos líneas, de esas líneas que forman los puntos fuertes, en alguna de esos puntos fuertes, para generar un mejor recorrido visual en nuestra composición. Después hay un video sobre un fotógrafo, vi esta foto y me acordé. Un fotógrafo que se llama, también me olvidé, me acordé del fotógrafo, me olvidé el nombre. Steve McCurry, que es famoso por la foto del retrato de la niña afgana, que nosotros lo vimos en el cursillo, me parece. Bueno, ese fotógrafo tiene un video de composición tomando a sus fotos como ejemplo y bueno, destaca alguna de estas leyes. Me acordé ahora que, bueno, después se los puedo pasar. Esto es básicamente lo que indica la regla de los tercios o ley de tercios. ¿Sí? Y decimos que es la ley madre o la regla básica principal porque a partir de esta ley o esta regla se desprenden dos leyes más. Una la segunda en realidad que vamos a ver, que se llama ley del horizonte. Ley del horizonte. ¿Qué nos dice la ley del horizonte? Les muestro ejemplos y vamos conversando sobre eso. Esperen que siempre se me pierden los botones. Presentar. La ley del horizonte dice que cuando el motivo que estamos por fotografiar hay alguna línea más o menos horizontal que divide el encuadre en dos, no tenemos que ubicarla en el medio del encuadre, sino que tenemos que ubicarla en el tercio inferior o en el tercio superior. ¿Esto para qué? Para darle preponderancia a alguno de los dos espacios que queremos fotografiar. Por ejemplo, en este espacio, en este ejemplo del árbol, ¿sí? Que vemos ahí con el cielo. Fíjense que la línea de horizonte, en este caso es el horizonte real, pero no siempre va a ser el horizonte real, va a ser cualquier línea más o menos horizontal que divide el encuadre en dos. Fíjense que la línea está ubicada en el tercio inferior y eso hace que el cielo gane mucha presencia, mucha preponderancia. Entonces, de esta manera nosotros estamos resaltando un espacio por sobre el otro, ¿sí? Si nosotros colocamos la línea esta y divide el encuadre en dos, no estamos jerarquizando de ninguna manera. Si la divide en dos partes iguales. Y la idea de la fotografía en algunas situaciones es poner un elemento por sobre el otro cuando fotografiamos, ¿sí? Resaltar o destacar un elemento o un espacio por sobre el otro. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Dándole mayor presencia a un espacio por el otro, ¿sí? Por sobre el otro. Fíjense acá, recién veíamos que la línea del horizonte estaba ubicada en el tercio inferior. En este caso está ubicado en el tercio superior, ¿sí? Se destaca por sobre el cielo dos espacios de agua, ¿sí? Y si se fijan, el muelle que aparece en la fotografía, también está ubicado, al igual que aparecía en el árbol, ocupando los espacios de los puntos fuertes, ¿sí?
Entonces, por eso decimos que la ley del horizonte y que la ley de los tercios es, de alguna manera, la ley madre que posibilita que las otras leyes también se cumplan. A ver, esperen un momentito. ¿Necesitas sacar esto? O sea, lo necesito para imprimir una tarea. Vamos. Disculpen. ¿Se entiende esto de la ley del horizonte? Es cualquier línea más o menos horizontal. Fíjense en este ejemplo. Acá la división se da por los colores que hay en la fotografía, ¿sí? Un tercio para el cielo, un tercio para las montañas, esas que aparecen nevadas, y un tercio para el bosque o la pradera, vamos a decirle, nos vamos a poner en neutro, más soleadas, ¿sí? Fíjense en acá, dos tercios para el cielo, con el elemento fuerte atravesando justamente los puntos áureos, y un tercio para lo que es la Tierra. De esto hay muchos ejemplos. Antes yo hacía una selección y les iba mostrando foto por foto, pero me parece que así también es como, viendo que en el buscador más común encontramos ejemplos con solo poner el tema, ¿sí? Pero es una regla bastante sencilla de entender y bastante sencilla de aplicar también. Esa sería la segunda regla o ley que vamos a ver en fotografía. Recién decíamos que la imagen podía, o primero decíamos que no eran las únicas leyes que existían. Por ejemplo, si nosotros esto, insisto, no es propio de la fotografía, sino que se aplica en otros rubros del arte y del diseño. Por ejemplo, si... En las pinturas también se aplica claro, mucho las reglas de los tercios y bueno, nosotros también como diseñadores, yo por ejemplo me manejo mucho con una plantilla a la hora de hacer algún trabajo, entonces aplico las reglas de los tercios como para tener margen en la hoja y destacar lo que más quiero mostrar. Bien, perfecto. Sí, por eso yo les decía que no era algo propio de la fotografía, sino que venía tomado de otras áreas del arte y del diseño, exactamente. Y entendía que ustedes ya vienen trabajando con esto de componer, lo que nosotros en fotografía llamamos componer, ustedes de alguna manera también es lo que hacen cuando diseñan, ¿sí? Este ordenamiento de los elementos. ¿Qué les quiero compartir acá? ¿Qué pasa cuando nosotros a la ley del horizonte la transformamos en lo que se conoce como simetría? ¿Sí? Fíjense acá, la línea horizontal está ubicada dividiendo el encuadre en dos, pero hay una repetición de elementos arriba y abajo que me permiten realizar esta imagen de una manera mucho más llamativa, ¿sí? Pero esto ya no es ley del horizonte, sino sería simetría en fotografía, que también se aplica en otros ámbitos, fíjense. Pero tiene que estar el motivo tiene que ser un motivo más propio para aplicar esta ley. La tercera ley que vamos a ver va a ser la ley de movimiento o mirada.
ley del movimiento o la ley de la mirada. ¿Qué dice esta ley? Justamente habla de, o para qué nos sirve, para el tema de retratos. Es muy utilizado en retratos. Nos indica, y se llama ley de la mirada o del movimiento porque la aplicamos tanto en personas como en objetos que se mueven o se trasladan, ¿sí? ¿Qué nos indica la ley de la mirada o la ley del movimiento? Van a encontrar que muchas veces la ley de la mirada tiene que ver con la fuerza que tienen los ojos en un retrato. Pero no lo vamos a aplicar en ese sentido, lo vamos a aplicar en el sentido de la ubicación del personaje o el motivo en el encuadre, ¿sí? Esto que vemos acá tiene que ver con esto que yo les digo sobre la fuerza de los ojos y cómo ubicar a un personaje para que esa mirada tenga mayor presencia. Lo que vamos a trabajar nosotros va a ser esto: la ubicación dentro del encuadre, el orden dentro del encuadre, para que una fotografía tenga una mejor lectura. ¿Qué dice la ley de la mirada del horizonte? La ley de la mirada del movimiento, que nosotros tenemos que dejar mayor espacio, mayor aire hacia donde mira o hacia donde se dirige nuestro motivo o nuestro elemento, mayor espacio por adelante que por atrás, para generar una sensación de desplazamiento o de continuidad, ¿sí? Siempre más espacio por adelante que por atrás. Fíjense acá. ¿Podemos decir que esto es una mala foto, que está mal sacada esta foto? No, porque hay otros elementos que hacen que esta imagen tenga una gran potencia. Lo que pasa es que no cumple con la ley de la mirada, rompe la ley de la mirada. Y al romper de la ley de la mirada, también hay una cuestión que motiva o que le posibilita al espectador interpretar la foto de otra manera. Entonces, la ley de la mirada nos indica esto. No quiere decir que más adelante podamos romperla y realizar este tipo de fotografía. Esta como la que vemos acá o como la que vimos de la nena recién. Eso dice la ley de la mirada o movimiento. Quiero mostrar, a ver si... Bueno, les muestro de los que tengo seleccionados. Para que vean cuando hablamos de ley de movimiento. Ténganme paciencia. Siempre le dejo la pestaña en la ventana. Ahí está. Acá vemos un ejemplo también de lo que es la ley del movimiento o ley de la mirada. Recién veíamos retratos, ¿sí? Y veíamos personas o el motivo ubicados a un costado con mayor espacio por delante que por atrás. Esta imagen, si bien es de un personaje patinando y vemos sus ojos, lo que nos indica que lo que nos indica al aplicar la ley es que el movimiento se va a desplazar para este lado, ¿sí? Para donde tiene mayor espacio o mayor aire en el encuadre. Creo que veamos esta, por ejemplo. Esta foto, si ustedes se fijan, cumple con la ley del movimiento. Tengo más espacio por adelante que por atrás. Entendemos que
se desplaza hacia adelante. Ahora, si nosotros buscamos acá, si se aplicaron las otras leyes, buscamos la ley de tercios y vemos que la bicicleta está ubicada en uno de los puntos áureos, ¿sí? En uno de los puntos fuertes. Y si buscamos si se ha cumplido la ley de horizonte, vemos que acá hay una línea que divide el encuadre en dos, esta línea que separa lo amarillo de lo rojo y verde, si se quiere, y que está ubicado en el tercio inferior. Entonces, esta imagen no es que sea perfecta, porque no podemos decir que es perfecta, pero cumple con las tres leyes que vimos, ¿sí? La ley del horizonte, la ley de los tercios y la ley del movimiento de la mirada. A su vez, le suma un efecto que da una sensación particular que tiene que ver con el desplazamiento, que es el efecto de barrido. Este efecto de barrido se logra con una técnica fotográfica, pero una cosa es el efecto de barrido y otra cosa es la ley de movimiento, ¿sí? No hay que confundir. Esto cumple con la ley de movimiento por la ubicación del elemento en el encuadre y aparte por la aplicación de una técnica de barrido que es fotografiar con velocidades entre 15 y 30, que esto lo vimos nosotros, y hacer un paneo siguiendo el elemento que se mueve perpendicularmente, vamos a lograr este efecto, ¿sí? Pero esto es un efecto de barrido, que es diferente a lo que vemos acá, por ejemplo, que acá está congelada la toma y también cumple con la ley del movimiento o de la mirada. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? O sea que la foto no puede estar o no en movimiento, pero se le puede dar esa sensación. En el caso de la bicicleta, el elemento, que es la bicicleta, se estaba moviendo, ¿sí? Se estaba moviendo. En el caso de la patineta también se estaba moviendo. Lo que pasa es que desde la técnica fotográfica se logran dos efectos diferentes. Uno es el congelado, con una velocidad de exposición más alta, ¿sí? Cercano a los 500 o a los 1000 o a los 250 quizás, pero es una velocidad de obturación alta, tiempos de exposición cortos. Entonces logramos congelar el movimiento. En el caso del barrido, ¿cómo se aplica esa técnica? Es utilizando una velocidad de obturación más lenta. Hablamos de una velocidad de obturación de 1/15 o 1/30. ¿Y qué vamos a hacer cuando el sujeto se desplace? Lo vamos a seguir cuando esté perpendicular a la toma, disparamos y continuamos el movimiento. Eso va a permitir generar este efecto. Es una técnica que lleva mucha práctica, pero que se puede hacer. Se puede hacer cuando nosotros podemos controlar la velocidad de obturación. No sé si en tu cámara vos tenés, Matías, o si tenés cámara y podés controlar la velocidad de obturación, es cuestión de practicarlo. El elemento que se mueve tiene que pasar por el frente tuyo y realizar esta experiencia. O sea, es seguirlo, disparar cuando pase perpendicular y seguir el movimiento. A la misma velocidad, ¿no? Es esto. ¿Sí? Sí, Siguiendo al móvil. ¿Sí? Es un efecto que tiene su particularidad, que es propio de la fotografía, que se puede postproducir también, pero que es único, ¿sí? Que es único y tiene que ver con justamente los controles que nosotros podemos hacer de la cámara. En el caso pero lo que quiero que por ahí que no se confunda, uno es cuando la toma está movida o tiene sensación de movimiento o con un efecto de barrido, y otro es que está congelado. En los dos casos pueden cumplir con la ley del movimiento, ¿sí? Por la ubicación en el encuadre. Sí, me acuerdo en una de las clases que dio que mostró la foto de la cascada, con una se ve como si estuviera detenido
y otro como que se ve que, que hay movimiento, como que cae el agua. Bien, perfecto. Eso. Eso. En este caso hablamos de ubicación. Bien. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Vamos a pasar a otro temita entonces, que tiene que ver con el enfoque. Esperen que yo había buscado un par de imágenes para trabajar. Bueno, ya vimos sobre visores, vimos sobre leyes, vamos a hablar sobre enfoque. ¿A qué le llamamos enfoque o enfocar? Porque una cosa es encuadrar, ya estuvimos viendo qué hacíamos cuando encuadrábamos. ¿Qué hacemos cuando enfocamos? Que muchas veces eso se confunde. ¿Será buscar un ángulo? Eso también tiene que ver con puntos de vista, que no es enfoque tampoco. Y trata de que ¿Te busca la nitidez, profe? A ver, Matías, ¿qué dijiste? En el enfoque no es que hacer que la imagen se vea así como más nítida, porque cuando vos pones el teléfono para sacar la foto es como que se ve medio borrosa, y una vez que enfocás es como que la imagen se encuadra y se ve con todo el contraste, mejor nitidez, todo eso. Hablando criollo, no sé si está bien. Bien, vamos por ahí. ¿Quién más habló que justo no vi quién? Yo, profe. Flor, sí, te escucho. Yo le pregunté si te buscaba la nitidez. Bien, están bien, por ahí orientados. Ya vamos a ir a lo que decías vos, Andrea, sobre ángulos, que también es un tema que nos queda ver, quizás lo veamos cuando trabajemos retrato. Bien, es por ahí, Florencia y Matías. El enfoque tiene que ver con la búsqueda de nitidez. Para resumir, cuando nosotros enfocamos, lo que hacemos es elegir una distancia de nitidez, ¿sí? Nosotros vamos a elegir que nuestra imagen aparezca nítida a los 10 centímetros, porque tenemos un elemento a los 10 centímetros, o vamos a elegir que la imagen aparezca nítida a los 2 metros, porque nuestro elemento está a los 2 metros, o vamos a elegir que nuestra imagen tenga nitidez al infinito, porque necesitamos que la nitidez esté allá. Seleccionamos una distancia de nitidez de acuerdo al motivo que tenemos por fotografiar. Ahora, esto se hace de dos maneras básicas, ¿sí? Se hace de manera manual o se hace de manera automática. ¿Quién tiene cámara de acá? Tenía cámara Emilia, me parece, y ¿quién más? ¿Nadie más? Bueno, si hablamos de las cámaras, Flor, ¿vos también? No, profe, no, yo tengo el celu, ¿no? No, te vi que prendías el micrófono, por eso. Yo tenía una, pero de esas viejitas, que al último no le compré las pilas porque tenía que buscar pilas recargables. Justamente de eso les estaba por hablar. Si nosotros vamos a las cámaras compactas de rollo, no sé si alguien ha utilizado en algún momento a las cámaras hogareñas, bien, a las de rollo. Esas cámaras venían con el foco fijo que se llamaba, ¿sí? Hacían foco a partir de el 1,20 m, el 1,5 m, ¿sí? Más adelante de eso no hacía foco. Por eso no existía la selfie. Si uno se sacaba una selfie en ese momento, la imagen de lo fotografiado salía desenfocada, ¿sí? ¿Por qué? Salía con poca nitidez. ¿Por qué? Porque el foco lo hacía a partir de 1 metro, 1,5 m, y el brazo no tiene 1 metro.
tiene menos, mejor dicho. Entonces, no lograba hacer foco, no generaba nitidez. Con la llegada de los objetivos, no con la llegada, esto se complejizaba un poquito más cuando teníamos cámaras reflex, por ejemplo, que uno podía, mediante un anillo, modificar la distancia de nitidez. ¿Sí? Entonces, esa era la manera manual de hacer foco, de enfocar, ¿sí? Mediante un anillo que rodeaba el objetivo, que generaba un desplazamiento de las lentes para elegir una distancia de nitidez. Pasemos ahora a las herramientas que tenemos a mano. Recién Matías decía, cuando hacemos una foto con el celular, la cámara intenta, encuadramos y hasta que generamos nitidez y vemos bien la imagen con contraste, con brillo. En el caso de... En esta parte estás con el teléfono, que lo hace más para adelante, que lo hace para atrás, hasta que tenés una buena imagen para sacar la foto. Bien, en el caso de los teléfonos, de las pantallas y de las cámaras, generalmente hacen foco automático. Y ese foco automático va a ser en algunos casos en las cámaras, por ejemplo, por contraste, ¿sí? Elementos más brillantes, la cámara va a detectar esa brillantez de alguna manera y va a hacer foco o va a elegir esa distancia de nitidez. En los teléfonos muchas veces hacemos foco con el táctil. Le indicamos fíjense en el teléfono de ustedes, pero le indicamos a la cámara del teléfono dónde tiene que hacer foco pulsando un espacio de la pantalla. Prueben, si tienen el teléfono desocupado, si no lo están usando para la clase, fíjense con la cámara del teléfono si así hace foco su cámara. Y ahí van a poder elegir un elemento más cercano o un elemento más lejano. Ese es de alguna manera el modo manual, si lo queremos trasladar a la fotografía digital o a la fotografía en nuestros teléfonos. Seleccionar un punto táctil en la pantalla. Ahora, cuando vamos a cámaras fotográficas, ya se pone un poco más complejo, pero no tanto, ¿sí? Entonces, hablamos de foco automático y foco manual, de acuerdo a las posibilidades que nos brinde la cámara. Yo les voy a ir presentando un PDF que después se los voy a pasar para que ustedes también lo tengan. ¿Vieron en la cámara, en el teléfono, cómo hace foco? ¿Están probando o están utilizando el teléfono? Sí, profe. ¿Se ve? ¿O estoy inventando? Sí, no, si quiere pasamos una foto. Ahí, esperen que... ¿qué es esto? Una vez... no vi quién me habló y le escuché bajito. ¿Quién me habló? ¿Encuentra el foco en la cámara del teléfono? ¿Cómo puede ser el foco en la cámara de teléfono? Táctil. Te escucho muy bajito, Ana, recién te escuchaba mejor. ¿Me escucha, profe, ahora? Ahí está un poquito mejor, sí. Me ha gritado en el teléfono. Bueno, profe. Bueno, les estoy presentando un PDF que después se los voy a pasar, ¿sí? Como decía, el enfoque puede ser, los modos de enfoque pueden ser o manual o automático. Generalmente eso viene inscripto en el cuerpo del objetivo, ¿sí? En esta parte del objetivo, o viene
seleccionable por menú. Y generalmente dice MF, Manual Focus, AF, Autofocus, ¿sí? Entonces yo selecciono modo manual o modo automático. Con el modo manual voy a poder hacer foco mediante un anillo, ¿sí? Voy a tener un anillo de zoom, si mi objetivo es de distancia focal variable, y voy a tener un anillo de enfoque, ¿sí? Eso en el caso de la mayoría de los objetivos para cámaras reflex o mirrorless. En el caso de las cámaras compactas y las cámaras bridge, algunas cámaras tienen foco manual, pero no lo hacen desde el anillo del objetivo, lo hacen desde el menú, mediante el dial, mediante el joystick que tienen en el pulgar, ¿sí? En el respaldo de la cámara, ¿sí? Algunas cámaras compactas o bridge tienen esa posibilidad. Si hablamos de autofoco, vamos a hablar de los, ya vamos a venir por ahí por puntos de enfoque. Vamos a hablar de diferentes modos de enfoque que puede tener la cámara. Y esto va a ser importante porque algunos teléfonos también aplican estos modos de autoenfoque y que tienen que ver con agilizar la práctica. Muchas veces pasa, por ejemplo, en las cámaras compactas, que yo presiono el disparador y es la manera en la que yo activo el autofocus, ¿sí? Yo presiono el disparador a la mitad, hago el medio disparo, eso es la manera en la que se activa el autofocus, busca el foco, cuando hace un pitido, recién me permite disparar. Esa va a ser la forma en la que se activa el autofocus cuando estoy por fotografiar con una cámara fotográfica. En el caso de los teléfonos, como dijimos, es seleccionando con la pantalla y muchas veces hablo así genéricamente porque va a depender siempre del teléfono que tengan o de la cámara. Muchas veces se activa una luz verde y hace un pitido también y me indica que está en foco y que puedo disparar, ¿sí? Más allá de que yo note la nitidez. Cuando hablamos de modos de autofocus de las cámaras, vamos a hablar de 3 grandes modos que en algunas cámaras se complejiza un poquito más y otras un poquito menos. Los 3 van a ser el AFS o autoenfoque único, ¿sí? El autoenfoque único es justamente yo hago un medio disparo, hace foco y me deja disparar. Si yo voy a volver a hacer una foto, va a volver a hacer foco, ¿sí? Entre foto y foto va a volver a hacer foco. Después va a estar el autoenfoque continuo o servo, también aparece como AF servo. El AF servo lo que me permite es hacer foco en situaciones de motivos en movimiento. Imagínense que yo soy fotógrafo de, no sé, carrera de bicicleta, ¿sí? Voy a hacer fotos acá en el Polideportivo Menem, donde está la pista de mountain bike, y tengo que hacer foco manual. Y lo más probable es que me vuelva loco, ¿sí? Porque las bicicletas se mueven y se alejan y se acercan. Entonces, hay un modo de autofoco o AF servo que detecta el movimiento del elemento y lo sigue, ¿sí? Y mantiene, no solamente que lo sigue, sino que mantiene el foco sobre ese elemento. Y después está el autofoco automático, que va a ser una mezcla de los 2 anteriores y que de alguna manera la cámara va a decidir cuál activar en su momento, si el único o el continuo, de acuerdo a el motivo que estemos fotografiando. Estos son como los 3 grandes
modos de autoenfoque que podemos conseguir en las cámaras, que podemos encontrar en las cámaras. Después, a ver, algunas cámaras más actuales tienen, y no tanto, tienen detectores de sonrisa, por ejemplo. ¿Se acuerdan de esas cámaras o han tenido posibilidades de ver esas cámaras que venían con detectores de sonrisa? Que eran cámaras compactas que uno se sonreía, hacía foco ahí y disparaba, ¿sí? Esa era una de las tecnologías que salió. Después, hay cámaras más actuales que hacen foco en el ojo directamente, ¿sí? Yo activo el foco por menú, el foco automático, con detección de ojos y me marca el foco exacto en el ojo de una persona, y también actualmente vienen con detección de ojos de animales, ¿sí? Que son dos cosas diferentes, evidentemente, porque me parece que no somos lo mismo. Entonces, algunas veces cuando está activado el de personas, hace foco en las personas, y si no, el foco en los animales. Esos son los sistemas de enfoque más actuales. En algún momento, cuando yo estudiaba hace mucho tiempo, Canon largó un sistema de enfoque que detectaba en el visor reflex lo que estaba registrando la pupila, ¿sí? Era con lector de pupila. Entonces, uno en el encuadre miraba a determinado motivo o espacio y el foco se activaba en ese lugar, ¿sí? Era una tecnología que desarrolló Canon en un primer momento y que después no siguió avanzando. Yo no sabía por qué, estaba en una de las cámaras así como más icónicas de Canon. Hace poco me enteré que ese sistema electrónico de detección de retina, no sé si se lo compró o se lo sacó el ejército de Estados Unidos a Canon, entonces no pudieron desarrollarlo en las cámaras más modernas, porque imagínense que es mirar una pantalla y el punto donde yo focalizo mi mirada, se activa el foco y va el foco. Bueno, eso era lo que hacía esta cámara. Y no eran cámaras imposibles de comprar. Era una cámara que en ese momento salía, no sé, $800, que dentro del mercado fotográfico no es una cámara imposible. $700, $800, $1000, ponele. Y era una tecnología muy avanzada para ese momento. Estamos hablando de películas, cámaras con películas todavía. Bueno, esas son maneras de hacer foco. Lo que nosotros vamos a encontrar hoy es esto que vimos recién. Foco continuo o foco simple, ¿sí? Y lo que traen las cámaras también es puntos de enfoque. Estos puntos de enfoque sí los podemos encontrar en los teléfonos, insisto, va a depender del teléfono, y nos permite seleccionar áreas de enfoque, áreas más amplias o áreas más particulares. ¿Están viendo ahí la presentación? Bueno, ahí están como ejemplos, ¿sí? Un punto único que generalmente se selecciona en el centro. Después, un área más grande pero central, ¿sí? Y después puede ser ampliar el área de enfoque a todo el encuadre y que se active por menú, como veíamos, por menú, no, por contraste o la tecnología que maneje el autofocus, algunos de estos puntos enfocando en el sujeto que resalta. Esto es lo que les decía yo, autofoco al ojo. La cámara detecta el ojo del retratado y hace foco ahí, ¿sí? Como les decía, puede servir para retratos o para animales. En el caso de Sony son dos opciones diferentes, ¿sí? En el caso de Sony, en el que conozco yo, son dos opciones diferentes, o retratos o animales. ¿Qué
¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el punto único? Generalmente yo lo activo, o el usuario lo activa en el medio, ¿sí? Pero puede ser activado en cualquier área del encuadre. Lo mismo esto, cuando yo amplío el área de enfoque más central, pero también puedo correr el área de enfoque más al costado, más a alguno de los costados. Esto va a depender del tipo de cámara y de la tecnología que maneje, pero hay cámaras con, no sé, no quiero hablar ni tirar datos que no sean reales, pero 500 puntos de enfoque en el encuadre, ¿sí? Son pequeños puntitos donde yo puedo seleccionar. Muchas veces reduciendo en áreas o parcializando en áreas, eso puede ser más práctico. Pero existen estas cámaras con una gran cantidad de puntos de enfoque que me permiten realizar una tarea como más precisa. Esto se los menciono porque en las cámaras esto está, ¿sí? De las cámaras más básicas, no quizás con 500 puntos de enfoque, pero con 9, con 15, con 18 puntos de enfoque existen, ¿sí? Y en las cámaras más accesibles, a eso voy. Ahora, volvamos a lo de qué hablamos cuando hablamos de enfocar. Quiero mostrarles debe ser donde vemos. Quiero mostrarles ejemplos de enfoque selectivo, que es una técnica en la que se combinan dos fotos, pero que no siempre tiene que cumplirse de esa manera. Pero bueno, es como para que se entienda en la práctica de qué hablamos cuando hablamos de enfocar y qué hacemos cuando seleccionamos esa distancia de enfoque. Esperen que estoy buscando así. Bueno, acá les muestro un ejemplo de enfoque selectivo. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Bien. Fíjense que cómo la distancia de nitidez se va modificando a lo largo del paso de la serie, ¿sí? La primera imagen nos muestra la nitidez, así como más precisa, en el primer banco, la segunda en el segundo banco y la tercera en el tercer banco, aunque esa del fondo está como medio complicado. Pero se entiende que es una selección de distancias de nitidez que modifican, si se quiere, el significado de la imagen. A ver si encontramos otra un poquito más precisa. He buscado ya y en Flickr, a ver, ya les muestro de vuelta. Porque es selectivo. No se vaya, no se vaya.
Bueno, no voy a encontrar ahora. Quiero mostrarle ejemplos de, así como estaban en el banco, porque me salen ejemplos de un enfoque de un área por sobre la otra. Pero bueno, ahora no voy a encontrar, no tiene que ser. Bueno, ¿se entiende lo de enfoque? Sí, sí, se entiende porque lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces se tiene que entender. Bien. Entonces, hablamos de visores, hablamos de leyes, hablamos de enfoque, y nos quedaría un tema más que está relacionado con esto, que no sé cómo están, si están muy agotados, lo damos ahora, si no lo cerramos la semana que viene. Que es profundidad de campo, que es un poquito más... La próxima clase puede ser. Ya se me quieren escapar. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Yo no, profe. No, profe. ¿No, Flor? Muy claro. Emilia. Emma. Lo que sí yo, profe, quería consultarle, porque a mí me faltó mandarle el trabajo de la clase pasada. ¿De objetivos? Y quería que si me lo podía decir cuál era el trabajo, porque no se lo pude mandar, al final no lo hice, y bueno. El que fue después de las vacaciones, ese que pidió después de las vacaciones. Bueno, sí, las únicas que mandaron fue Ana y Andrea. Es sobre objetivos. Yo también le mandé. Yo también Matías, Yo también lo mandé, profe. A ver. Sí, Ortiz, María Valentina. Valentina M. Ortiz. Tengo 2 mails tuyos. Ay, no sé, yo mandé uno. Ortiz María Valentina es una. Sí. Y el otro es... es no sé si es no sé, me dice Drive, no sé qué. Claro, porque mi trabajo está ahí, es un nick de Drive. No, sí. Es el último, el primero no. Bien, bueno. Listo, sí, tienes razón. Matías también acá está, sí. Bueno, mándenlo, lo que faltan. Emilia, Flor, Emma, no sé si estás, Yamila. Manden, porque Sí. ya la semana Bien, que pero yo quería saber, profe, qué era lo que tenía que mandar. Trabajamos sobre objetivos. ¿Tenía que hacer fotos sobre objetivos? No. No, bien. Eran 10 fotos con cada uno de los objetivos, o 5 les pedí. 5. 5 fotos con angular, 5 fotos con normal y 5 fotos con teleobjetivo. Lo que yo les había dicho era si querían como darle una vuelta al primer trabajo sobre espacios públicos, que podían trabajar sobre el mismo espacio público y recortar con los diferentes objetivos y hacer el trabajo sobre eso. Esa era una opción. Y si no, que tomar como tema el territorio que nos rodea, ¿sí? Hablar del barrio mediante estas 15 fotos. Entonces, 5 fotos con angular, 5 fotos con normal y 5 fotos con teleobjetivo. ¿Por qué yo les di las 2 opciones? Porque era
como darle una vueltita más a esto de mirar lo cotidiano, que podía ser un espacio público. Y algunos de ustedes me dijeron, profe, no nos vayamos al centro, lo podemos hacer más cerca. Y yo les dije, bueno, lo hacen más cerca teniendo en cuenta esto, contar cómo es el territorio en el que ustedes viven. Bueno, después de, ¿por qué les digo que lo hagan? Porque después de este práctico vienen dos prácticos más. Uno que va a tener que ver con leyes de exposición y otro que va a tener que ver con enfoque selectivo y profundidad de campo, que es el último tema que nos toca, que nos queda. Que eso lo voy a dar el martes que viene y les voy a dar las consignas de esos dos prácticos. Después de eso vienen, creo que ya empiezan los exámenes. ¿Puede ser? Creo que sí, profe, no sé. Claro, termina el cuatrimestre. Sí, profe, No es a partir del 20. Bueno. Claro, la semana que viene es 17 y el 23 comienzan los exámenes. Entonces, después de la vuelta de los exámenes vamos a tener que, no solamente me van a tener que presentar los prácticos, sino vamos a tener parcial, ¿sí? Porque no hemos tenido parcial. No les voy a tomar parcial antes de los exámenes, pero sí después. ¿Sí? ¿Y cómo serían los parciales, profe? Virtuales, por el momento virtual. No sé, salvo que volvamos de alguna manera, pero bueno, hay que acomodar no solamente con los otros profes que vuelven, sino yo con mis otras horas y ustedes con sus otras materias. Entonces es complicado, hay que coordinar todavía, nos ha dicho Nancy, cómo vamos a hacer la vuelta. Yo creía que no volvía a segundo, pero parece que sí volvemos. Pero no tengo nada confirmado, ya le vamos a confirmar. ¿Les han dicho algo a ustedes de volver? Sí, algunos profes estaban diciendo que estaban armando las burbujas. Por eso. Así que... Y en cuanto al parcial sería todo teórico, ¿no? Sí, el parcial sería teórico. Bueno, ¿qué me queda subirles? Me queda subirles un PDF sobre leyes y ese PDF que estuvimos viendo sobre enfoque. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Estamos. Ok. Ok, Ana, gracias. Ok, Yamila. Ok, Emma. Bueno, entonces nos estamos viendo el martes que viene. Así es. Bueno, profe. Gracias. Bueno, profe, Gracias. que esté bien. Gracias igualmente. Chau, chau.